Buenas tardes a todos, asistentes aquí en nuestra audiencia tan bonita. Tengo el honor de presentar a uno de los historiadores más connotados de la historia del siglo XX, que ha puesto en el tapete quizás al siempre olvidado sujeto popular dentro de la historia. Nuestro Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia del 2006, claramente un personaje clave de la historiografía chilena, junto con Julio Pinto, María Angélica Yáñez, que han abierto una especie de nueva ventana hacia exploraciones como la salitrera, las pampas, los campesinos, etc. Especialmente además que tenemos juventud y niñez presente en el auditorio. Las obras más reconocidas que tiene nuestro profesor es precisamente un clásico que es Cerviño Guacho en Chile, ya que creo que la mayoría lo ha leído acá, y también un compilado extraordinario de la última historia de nuestro país durante el siglo XX, que es la historia contemporánea de Chile, que pasa por el Estado, la economía, la clase política y todos los actores sociales de nuestro país. Profesor, un gusto, ¿cómo está? Todavía bien. Prefiero que lo tenga usted porque yo hablo bastante fuerte. Que le vote profe. Cuéntenos un poquito sobre su formación personal, su formación académica. Háganos conocernos a Gabriel Salazar. Bueno, es una larga historia. Sí, yo sé. Me voy a poner de pie porque quiero verlos a todos. Bueno, un saludo fraterno a todas y todos los presentes de mi parte. Un placer estar contigo. ¿Qué año fue que nos conocimos? Desde el 98 en adelante. 98. No lo contemos. Bueno, muy brevemente, porque es una historia muy larga. Tengo 87 años, pero es la historia de cómo aprendí a investigar la historia de Chile y por qué lo hice como lo hice, es muy larga. Así que muy brevemente, para mí han sido dos aprendizajes en materia de historia. Uno, mi juventud, desde el año 1 de mi existencia hasta el 22, cuando me casé, ¿no? Viví en una población popular, que ahora es zona histórica, porque debe ser una de las únicas poblaciones que existe en Chile que fue construida por los fondos que tenían dos sociedades mutuales. La de las obreras tranviarias, que eran las compañeras que cobraban el pasaje en los carros eléctricos de aquella época, ¿no? Ellas tenían una sociedad mutual, y los fondos de otra sociedad mutual que era de los choferes de taxi, al cual pertenecía mi padre. Los fondos de ambas sociedades mutuales se lo entregaron a la Sociedad Constructora de la Habitación Barata para el pueblo, y esta sociedad construyó esta población, cuya característica es que, del año 1927, es que es de ladrillo, sólida, calles pavimentadas, veredas pavimentadas, y adaptada unas casas a la gente que tenía auto, chofer, y las otras casas adaptadas a las niñas que no tenían auto, porque ellas trabajaban en los tranvías. Y era una población, por tanto, popular de trabajadores. Y esta población la construyeron en el centro de una chacra grande que había por el sector Independencia, por este lado, en lo que llamaban antes la chimba, pero la construyeron en el centro de la chacra. Entonces, hacia el poniente, hacia el sur y hacia el norte, quedaron potreros baldíos. La población se construyó en 1927, todavía existe, digo, zona histórica, y por el año 1938, 40, más o menos, no recuerdo bien la fecha, todos los potreros baldíos que rodeaban la población se llenaron de poblaciones callampas. Callampas, ¿no? Tal como hoy día están apareciendo por todas partes de nuevo, a lo largo de todo Chile. Ahora le llaman campamentos, de cualquier cosa, pero antes eran callampas. Por tanto, el callamperío nos rodeó por todas partes, y la salida que se hacía hacia Independencia, entre Independencia, Recoleta y Baceta, habían, según el historiador Armando de Ramón, que tú debes conocerlo, 70 conventillos. 70 conventillos. Entonces,
Yo viví, por tanto, en una población obrera, pero rodeada de callampas, que lindaba con el río Mapocho, donde había niños viviendo bajo los puentes, ¿sí? Con la vega, con los conventillos que habían hecho Recoleta de Independencia, y al otro lado del río estaba la cárcel, estaba el mercado y el barrio rojo de la calle Bandera y sus alrededores. Ustedes podrán comprender entonces por qué yo nací en el centro de un barrio, qué sé yo, La Chimba, ¿no? Absolutamente popular. Todos los tipos de pueblos los conocí ahí. ¿No? Porque habían vagabundos, borrachos callejeros, mujeres y hombres, cabros chicos pidiendo una monedita, por favor de Dios, un pedacito de pan, ¿no? Prostitutas, ladrones, delincuentes, lo que usted me pida. Y lo conocí de cerca porque para salir de mi casa a ir al colegio, que estaba acá en Vivaceta con la calle Gamero, de conocer ese colegio, todavía existe, tenía que pasar por todo el Callamperío, ida y vuelta, 6 años. Cuando tuve que ir al liceo de aplicación, tenía que ir en otra dirección y atravesar lo mismo. Y ni en el colegio donde yo estudié, la escuela Miguel Rafael Prado, que ahora es un liceo, ni el liceo de aplicación donde yo estudié, ningún profesor me habló de toda la gente que rodeaba mi población. Mi viejo además era hijo de inquilino y mi madre era hija de parcelero. Entonces, y todos mis hermanos mayores, los 4 eran obreros. Los 3 menores pudimos estudiar porque los mayores no estudiaron, etcétera. Entonces, pero ni en el colegio donde yo estudié, la escuela Miguel Rafael Prado, ni en el liceo de aplicación, nadie me habló de los callamperos, de los rotos, de los pobladores, de los vagabundos, nada. Ni un texto siquiera. Ni un texto siquiera. Por eso es que quedé con ese problemita adentro. ¿Por qué toda la gente que yo conozco en mi barrio, mi propia familia, digamos, si la miramos también, somos personajes que no optamos en los textos escolares? Nadie nos cuenta nuestra historia. Nos habla de la historia de la moneda, de los viejos de la moneda, ¿no es cierto? Del presidente, de los militares, pero no de nosotros. Y me quedó esa cuestión, esa espina metida por dentro. Esa espina metida por dentro. Dije, bueno, voy a ir a la universidad. Y estudié historia y nadie me habló de estos rotos. Y bueno, será en sociología. Estudié sociología y nadie me habló de estos rotos. Y estudié filosofía. Tampoco. Claro, estudiar era gratis, uno no pagaba nada en ese tiempo. Era gratuito. Así que pude estudiar 3 carreras y me encontré con ese problema. Solo una clase de un profesor norteamericano, era gringo, André Gunder Frank, que era de izquierda y como era muy izquierdoso lo echaban de todas partes, entonces llegó a Chile e hizo varias clases y me hizo una clase. Y ese gringo en una clase hablaba así muy desparramado, estaba muy mal vestido, era rotoso, tenía una pinta así. Bueno, sin embargo, él en una clase explicó por qué existíamos nosotros. ¿Por qué había clase marginal? ¿Por qué habían ladrones? ¿Por qué habían borrachos? ¿Por qué habían prostitutas? ¿Y por qué seguían viviendo, seguían existiendo y no aparecían ni en los libros de historia, ni en las clases de la universidad, ni en el discurso de los políticos, ni en las leyes? Primera vez que tenía una respuesta. Y ese mismo año más o menos, yo iba saliendo un día de clase, ideal pedagógico, la UNCE como es hoy día, iba saliendo y pensando, bueno, voy a ser profesor, no pensaba hacer nada más que hacer clases, y me alcanzó un profesor corriendo por atrás, corriendo, era muy raro, me toma del hombro así y me dice, Salazar, me dice, me dijo Gabriel, Salazar,
quiero que seas mi ayudante en investigación. Era Mario Góngora. Mario Góngora, gran profesor. Quiero que seas mi ayudante en investigación, no en la cátedra, sino a investigar. Y él me abrió el mundo de la investigación. Todas las preguntas que me habían surgido en esta larga carrera por encontrar explicaciones para los callamperos y nosotros mismos, bueno, Mario Góngora me abre. Eso fue en el año 60, calcula. Mira para abajo y no ve seres humanos, ve números. Ve números. Y los suma y los resta y los clasifica y qué sé yo. En cambio, yo había aprendido a mirar la historia dentro de mi casa, puertas adentro, puertas afuera, en la esquina de la casa, al ladito afuera, donde se te agolpaban los borrachos, los vagabundos, qué sé yo, a chupar y emborracharse ahí mismo. Y mi madre, que era muy católica, y ella hacía caridad cristiana en las calles. Era lo que en ese tiempo se llamaba visitadora social. Que no estudiaban en la universidad, lo hacían por motu propio, por propia iniciativa, por solidaridad, por creencia religiosa, por lo que fuera. Entonces está casi todo el día en la calle visitando conventillos de esta zona, las callampas, los cabros del río, los presos de la cárcel. Y ya, bueno, y lo que pasa es que toda esta gente que ella visitaba, las mujeres enfermas de los conventillos, ¿no? Los cabros chicos, los borrachos de la esquina que uno de repente les daba una moneda y te contaban toda su vida. Yo conocí la historia del pueblo contada por boca de ellos, sus miserias, sus, qué sé yo, todo. Y por eso cuando la investigué busqué también esa misma perspectiva. Por eso pusimos un libro que se llama La historia desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera. En eso hemos estado 60 y tantos años, y eso ha significado tener un punto de vista contradictorio con la tendencia dominante de la historia, que cuenta la historia del Estado, de los políticos, etcétera, etcétera. Y es la razón por qué hasta el día de hoy tenemos puntos de vista que pueden ser contradictorios con la memoria oficial, con la historia oficial, con los nombres de las calles, que tienen nombres de... o las estatuas, que también tienen figuras que corresponden a la superestructura, a la parte alta de la sociedad. Bueno, un poco largo porque era largo y sigue siendo largo, y la idea nuestra hasta el día de hoy es que sí, como ellos, cuando yo estaba chico, o hasta los 20 años, el pueblo me contaba sus historias personales. Después de 50 años de investigación, yo tengo ya una serie de líneas de investigación de historia económica, social, política, etcétera, etcétera, etcétera. Y he llegado al punto, porque ya estoy cerrando el círculo de las investigaciones, de contar de vuelta, yo ahora, la historia del mismo pueblo, pero hecha desde la ciencia, desde una memoria sistematizada. Y eso es lo que estoy haciendo. Por eso es que el año pasado dejé de hacer clases en la universidad, me aburrí. Y en cambio prefiero trabajar así, a viva voz, con seres reales, ¿verdad? Como todo cualquiera de nosotros, y en un momento crítico de nuestra historia, cuando justo necesitamos reconocer nuestra historia para tomar decisiones coherentes con lo que somos y no coherentes con lo que nos dicen que uno haga. Aquellos que pretenden liberarnos o han pretendido infructuosamente en 200 años de historia liberarlos sin conseguirlo. Eso explica mi presencia acá, porque a esta hora extraña conversar juntos, porque hay un valor ético que uno tiene que respetar, y por eso estamos aquí, y espero que podamos dialogar juntos con vuestra historia, la historia que yo pueda contar, y moderado además por una persona que comulga con estos mismos pensamientos. Ella. Muchas gracias, profe. La pregunta que viene a continuación es cómo ha sido el camino de legitimar
a este sujeto que usted nos ha dibujado también en su vida? Esta duda que lo persiguió, que lo hizo investigar. ¿Cómo ha sido el camino de legitimarlo dentro de la historiografía de nuestro país? Bueno, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque la historia social nuestra, contada desde abajo y desde dentro, como digo, o sea, nuestra historia, nuestra memoria, para el sistema que trabaja con la historia objetiva oficial, de los héroes, los presidentes, que sé yo, las leyes, las constituciones, que ellos dictan, ¿verdad? Para ellos la historia social, la historia nuestra, la memoria nuestra, es peligrosa. Es peligrosa. Esta historia social, desde abajo y desde dentro, comenzó a aparecer por 1980, la época de la dictadura, cuando los historiadores nos echaron de la universidad y nos fuimos a trabajar entonces a la calle, con los pobladores, con los campesinos, con las mujeres, con los cabros chicos. Y por eso la historia social se ha desarrollado muchísimo desde 1980 hasta el día de hoy en Chile, no solo por la producción abundante historiográfica de Julio Pinto, que tú mencionabas, de Angélica Illanes, Sergio Grez y otros más, o yo, Mario Garcés, yo mismo, sino por la enorme cantidad de tesis, de licenciatura, de magíster y de doctorado que han hecho los estudiantes de historia, pero que no se publican. Están allí en las bibliotecas universitarias. Claro, que otros alumnos podrán leerlo para sacar su propia tesis, pero que no se publican. No llega a nosotros. Pero yo he dirigido no sé cuánto, como 200 tesis, donde los alumnos cuentan la historia de su pobla, del hip hop, del punk, de la droga, de los viejos de la población, de los grupos de niñas que se han movilizado, ¿verdad?, para restablecer la dignidad de la mujer, etc. Pero no se publica, no se conoce, no se enseña. No se enseña. Por eso es una historia que es la historia social, ¿no?, la de abajo y desde adentro. Es una historia que está sumergida. Yace en las bibliotecas de las universidades con las tesis de todo tipo de los alumnos. Yace en la sombra de lo que publican los diarios. Por eso es una ciencia peligrosa. Y por esa misma razón es que se sacó la ciencia histórica de tercer y cuarto medio. Que puede ser cualquier cosa. Antes había educación cívica. Bueno, el título que nosotros sacamos en ese tiempo era profesor de historia, geografía y educación cívica. ¿Y qué es lo que enseñábamos en esa época de educación cívica que ahora enseñan en educación ciudadana? Conozca, mijito, la Constitución política. Léala, estúdiela, memorícela, obedézcala. O sea, más que enseñar historia social con relación al Estado y la ley, es conozca la ley para que la obedezca. Ese era el curso que dábamos. Entonces los chiquillos memorizaban, hijito, ¿qué condiciones hay para ser ciudadano? Fíjense lo que significa. ¿Qué condiciones hay para ser ciudadano? Entendiendo por ciudadano derecho a voto individual, secreto, una rayita en una cámara oscura, después de los 18 años. ¿Eso es ser ciudadano? Pero eso es lo que enseñábamos. Ciudadano, ser chileno, el que nació en Chile, que fue nacionalizado, etcétera, que tiene 18 años y eso le da derecho a hacer una rayita en una cámara oscura cuando lo llaman a hacerlo. Claro, todos lo memorizaban. Ciudadano tiene derecho a voto. En cambio, todos sabemos aquí, por lo que me contaba recién Pedro, que no me acuerdo el apellido, Pedro, eso, que quiénes son los que han movilizado toda esta actividad que han hecho ustedes aquí alrededor en esta comunidad pedagógica.
con las murgas, ¿no es cierto? Con, qué sé yo, la música popular que se exhibe, que se canta, con la feria del libro. Estaba llena la feria del libro a esta hora, absolutamente, ¿verdad?, poblada el lugar para ver, conversar, mostrarse, qué sé yo. La comunidad entera se encuentra consigo misma, se muestra lo que hace, se escucha a sí misma, baila al son de la música local, hacemos reflexiones colectivas. Bueno, ahí está la ciudadanía. Los jóvenes menores de 18 años son los que cantan en las poblaciones, son los que hacen, ¿cómo le llaman? Las tocatas. Muchos de los grupos que tocaron fueron de éxito. Claro, claro. Hay una producción musical que nace espontáneamente en la población local, y son jóvenes, son adolescentes. ¿Quiénes son los que organizan y hacen los partidos de fútbol, digamos, locales? ¿Quiénes animan los clubes de barrio locales? Jóvenes. ¿Y los niños son o no ciudadanos? ¿Tenemos o no aquí un niño que está con un libro ahí, verdad?, que está escuchando esta conversación supuestamente de adultos? Es ciudadano. La ciudadanía en una comunidad como esta empieza a los 8 años. Claro. Cuando ha habido protestas, por ejemplo, recuerdo lo que ocurrió por el año 2012, 13, 14 en Punta Arenas, en Freirina, en Aysén, en Calama, que hubo conflicto con los carabineros, qué sé yo, toda una movilización de la ciudadanía local. ¿Quiénes son los que iban de la trinchera o de la barricada a buscar cosas a la casa? ¿Quiénes llevaban y traían noticias? ¿Quiénes corrían de un lado para otro haciendo distintos servicios? Niños. Niños. Los niños son actores históricos, son ciudadanos desde chiquititos. Aunque ni siquiera hablen, porque está toda la comunidad entera preocupada del cabro chico, que dijo una palabrita, que corrió y todos aplaudiendo felices, ¿no? Son ciudadanos aunque ellos no hagan más que ser niños, porque toda la comunidad está preocupada de ellos. Son actores, pero porque generan reacciones en los demás, en los padres, en las madres. Todos somos protectores de niños. Son educadores, son cuidadores de niños. Están haciendo historia pura, esencial, fina, profunda. Bueno, quiero decir con todo esto que la ciudadanía no empieza ridículamente después de los 18 años para hacer una rayita, para elegir señores que ni conocemos, sin deliberar con nadie porque es secreto. Si eso es ser ciudadano, es teatro. Teatro intrascendente. ¿Qué decisión se sigue de nuestro voto? Lo manejan otros, ¿no? En cambio, en la comunidad local organizamos todo lo que ustedes están haciendo acá. Todos participamos, todos disfrutamos, nos conocemos, dialogamos, conversamos, desarrollamos nuestra conciencia histórica. ¿Dónde está la ciudadanía? Bueno, por eso yo creo, y uno se mete en el tema y empieza a alargarse, yo creo que lo que ustedes están haciendo acá hace que la historia esté aquí. Esté aquí. No en las estatuas, no en los señores que están organizando un proceso constituyente a puerta cerrada. Está aquí. Porque aquí está, ¿verdad?, la esencia del cuidado de la vida, la fraternidad que tenemos que desarrollar para cuidarnos todos juntos, para expresarnos todos juntos, para deliberar entre nosotros cómo vamos a resolver los problemas aquí de Conchalí, específicamente de Conchalí, para escribir la historia nuestra de aquí, de Conchalí, porque aquí está la historia real, seres vivos, seres de carne y hueso. Bueno, por eso para mí la verdadera historia es la que trabaja aquí, ¿verdad?, en una reunión, en una asamblea solidaria, en una comunidad,
que se preocupa de sí misma, que actúa por sí misma soberanamente. Soberanamente. Bueno, y por eso la historia es peligrosa, la que nosotros practicamos. Pero no voy a contar las peripecias que tuvo que pasar. Caí preso, por supuesto, me torturaron, exilio, ida y vuelta, qué sé yo, sospecha, me aíslan. Todas esas cosas son típicas, pero bueno, con mayor razón uno se siente realmente realizado cuando está en una relación cara a cara de ser humano a ser humano con esta persona. Eso podría decir. ¿En qué caso tienen alguna pregunta o alguna consulta? Porque nosotros sí tenemos también, pero si alguien tiene alguna, ya. ¿Camila? ¿Sí? ¿Quieres usar el micrófono? Qué nervios. Muchas gracias por la palabra. Muy buenas tardes, don Gabriel. Muchas gracias por todo el relato. Quería hacer una consulta como directamente a su manera de pensar o de ver las cosas después de que ya ha estudiado tanto y ha vivido también mucha experiencia. ¿Usted considera que una sociedad sin Estado podría sustentarse dentro de los pueblos? Es decir, no sé, una anarquía organizada, ¿se consideraría usted anarquista? Bueno, es una pregunta trascendental, o sea, es muy profunda, muy compleja. Podríamos estar haciendo un curso anual para responderla. Bueno, La pregunta de ella la resumiría yo. ¿Ah? ¿Puede haber una sociedad sin Estado? Y yo respondería con 3 o 4 palabras. Vamos a hacer un comentario, pero 3 o 4 palabras. Sí. Nosotros conocemos una, la sociedad mapuche. No tienen Estado, nunca han tenido Estado ni quieren tenerlo. Son una pura sociedad que se autogobierna de la forma que lo hace. Es el pueblo, es un pueblo. Es un pueblo que ha marcado un récord mundial. Durante 5 siglos ha estado luchando por su autonomía como pueblo. Sin Estado, sin capitanes, sin presidente, sin constitución escrita, sin nada. Se puede. Se puede. ¿Y ellos cómo están organizados? Porque están organizados. No están organizados como nación, con un Estado nacional, con un gobierno central, con leyes escritas. Están organizados por comunidades locales. Y ahí está el lonco, y ahí está la machi. Solo en tiempos de guerra ellos eligen un generalísimo, ¿no? Acuérdense los toquis. Pero en tiempos de paz no. El gobierno interno está compartido entre la machi y el lonco. Y se ha agregado últimamente, digamos siglo XX a XXI, un tercer elemento importante en el autogobierno de estas comunidades, el huerquén. El huerquén es el que comunica hacia afuera. Es como quien dice el secretario general de gobierno, ¿no? Que comunica hacia afuera los problemas que hay que resolver y la actitud del gobierno. Y lo interesante de esto es que este personaje no necesariamente ahora último es hombre. Ha habido y hay muchas mujeres. Es algo muy novedoso porque la estructura tradicional de poder, la estructura de poder, por hablar así, del pueblo mapuche, claro, son hombres. El lonco, a tiempos de paz, el toqui, tiempos de guerra, y la machi, que juega un rol más bien religioso, mágico. Pero ahora que tiene que entenderse con el gobierno chileno, con distintos sectores del gobierno chileno, partidos políticos, con otros pueblos nativos indígenas de América Latina, porque el pueblo mapuche tiene una red global de relaciones con todo el mundo. El huerquén ha cobrado mucha importancia. Y, como digo, es un rol ocupado a veces y muy frecuentemente por mujeres. Yo conocí una huerquena, como el año más o menos 2000, una cosa así, y que me invitaron incluso a reunirme con el lonco, con ella, con otros más,
en la época que apareció este movimiento de los consejos de los sin tierra, con Aucán, Wilcamán y otros. Y como yo simpatizaba, me invitaron a sus reuniones y esta niña parecía como huerquena. Tenía un doctorado en Derecho, ella, tal como la Loncona ahora, un doctorado en Derecho, y era huerquena. Yo le pregunté, oye, pero explícame por qué tú tienes un cargo siendo mujer en la estructura de poder, por así decirlo, del pueblo mapuche, cuando tradicionalmente de todos los historiadores, Bengoa, qué sé yo, otros más, las mujeres en la época antigua del pueblo mapuche, todas estaban en la casa nomás. Ellas trabajaban, ellas manejaban el ganado, ellas alimentaban a los chiquillos, hacían todo. Él era solamente un guerrero. Y nada más. Pero ahora están en estructuras, ¿cómo me explica esto? Me dijo. Yo dije, bueno, es insólito, ¿no? Porque todos los historiadores y los antropólogos dicen tal cosa. Ella me dijo, no, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y me dejó pillo, porque ella es muy estudiosa y tenía que conocer de más lo que decían todos los historiadores del periodo colonial, digamos, del pueblo mapuche. Pero después le insistí yo, pero tú sabes que era así, ya está la cosa antes. Entonces me dijo algo muy interesante a tomar en cuenta, que para los historiadores era una revolución. Me dijo ella, puede que sí, me dijo. Puede que sí. Pero hoy día es una realidad que las mujeres formamos parte de la estructura de poder del pueblo mapuche. Y esta es la verdad histórica. Es la verdad histórica que nos conviene, porque es la verdad que nos da unidad hoy para luchar. Si yo contara la historia vieja, donde las mujeres estamos jugando un rol, claro, supeditado, subordinado, qué sé yo, introduciría hoy un factor de desunidad y debilidad interna. La verdad histórica para un pueblo vivo, consciente de sí mismo, es la verdad que garantiza su unidad presente y futura. Es la construcción de futuro lo que interesa para la verdad. Pero, entonces dejó de lado la verdad objetiva. Más importante que la verdad objetiva que hacen las ciencias es la verdad histórica de un pueblo que tiene conciencia de soberanía, que no quiere perderla para luchar por su autonomía acá en Chile o la construcción de su futuro mejor. Es interesante eso. La cuestión es que hay que mantener la unidad. Y si hoy día la mujer es un personaje mucho más importante en la sociedad mapuche y en el poder mapuche que antes, eso es lo que importa. No voy a contar las historias objetivas del pasado porque introducimos desunidad. Desunidad. Y necesitamos unidad. La unidad da precisamente la comunidad. La comunidad, ¿verdad?, permite la deliberación interna para tomar decisiones, y la unidad interna, la deliberación y las decisiones soberanía. Y si alguna lección puede darnos el pueblo mapuche sin tener Estado, es que tiene conciencia de soberanía. 5 siglos luchando. Y hoy día, a todo historiador medianamente sensato, digamos, estamos en presencia de la tercera guerra de Arauco. Esta es guerra, señores. Es guerra, pero al estilo mapuche. Al estilo mapuche. La primera guerra de Arauca la ganó el pueblo mapuche, derrotó a los españoles en Curalaba y los mandó a cambiar y nunca más pudieron traspasar la frontera del río Biobío. La segunda guerra la perdió el pueblo mapuche frente al ejército chileno entre 1862 y 1882. La guerra que emprendió el Estado chileno con el ejército chileno que recién había ganado la guerra del Pacífico contra el pueblo mapuche duró 20 años para someter al pueblo mapuche. La guerra del Pacífico duró 5. La guerra del Estado chileno contra el pueblo mapuche en el fin del siglo XIX duró 20. Y el pueblo mapuche luchó en esa época con lanzas, flechas, caballos, contra un ejército que tenía ya ametralladoras y armas de repetición.
Calculen qué calidad humana tenía ese pueblo para mantener una guerra por 20 años en esas condiciones. Solo es comparable al pueblo vietnamita, que derrotó al gigante norteamericano. Pero aquí perdieron. Y por su pérdida es que desde el año 82 hasta más o menos 1982, 100 años, el pueblo mapuche comenzó a perder su perfil histórico. Se fueron a las ciudades, cambiaron su apellido. Pero con Pinochet, que les quitó tierra, reaccionaron y se produjo. Hay una canción mapuche en Mapudungun, no sé Mapudungun lamentablemente, muy linda, ¿no? Que resume la historia en una metáfora. Y la metáfora son estos árboles que ellos llaman los pellines, que entiendo que son araucaria y además el alerce, sobre todo el alerce. Y el cuento, la poesía señala que los pueblos del norte fueron incendiando los bosques y los pellines, ¿no? Desaparecen. Pero las semillas quedaron. Las semillas no duermen. Las semillas se autodespiertan. Y los pellines crecen de nuevo. Crecen de nuevo. Esa metáfora la recogió el profesor de Premio Nacional de Historia de allá de Temuco, se me olvidó el nombre, en este momento. Muy lindo, ¿no? Entonces, a través de esa metáfora, los pellines no mueren. Si los incendian, los derrotan, queda su semilla y la semilla vuelve a crecer con la misma fuerza, o más que antes. Por eso despertó justo después de Pinochet y por eso tenemos hoy día que el pueblo mapuche está luchando a su manera, que el pueblo mapuche no tiene ejército para pelear de frente a cañonazo con otros, como están entre los rusos y los ucranianos. El pueblo mapuche es inteligente. Por eso destruye la infraestructura de las sociedades madereras. Incendia sus camiones, incendia, qué sé yo, sus tractores, incendia sus maquinarias, va agostando, va debilitando sus medios de producción. Siempre han luchado así. Siempre han luchado así. No tiene el concepto de como que se llama Napoleón, ¿no? Ejército contra ejército. No. Estamos en guerra de nuevo. Y esta guerra lleva ya, fíjense de nuevo, este tipo de guerra lleva ya fácilmente 15, 20 años. Y no lo han derrotado. El profesor no tiene ningún problema con explayarse. Sí. Habla. Más o menos como ¿cuánto tiempo le demora hacer los libros que usted hace? Sí, eso. Una buena pregunta. Otra buena pregunta. Bueno, para ser honesto, para decirte la verdad, yo no me dispongo a hacer un libro y publicarlo en un corto plazo. Yo estoy investigando distintas líneas al mismo tiempo. ¿Ah? Historia económica, historia de la mujer, historia de los niños, historia de los trabajadores, historia qué sé yo. ¿Ah? Historia de los políticos, historia de los capitalistas, también lo estudio con la misma idea. ¿Ah? Desde adentro y hacia abajo. ¿Ah? No de abajo hacia arriba. Porque son seres humanos también. Y toman decisiones de acuerdo a ciertos pensamientos que tienen los seres humanos, ciertas ambiciones o intereses. Y hay que conocerlo. No podemos definir a la oligarquía chilena solamente con adjetivos para denostarlo, ¿eh? Que son explotadores, que son asesinos, son ladrones. No sacamos nada con eso. No sacamos nada con eso. Porque ni siquiera tenemos la capacidad, lo insultamos para pegarle, ¿no es cierto? Y no tenemos la capacidad para pegarle. No. Es pura palabrería, como esos rotos que tienen a insultar, pues alguien saca una cuchilla y se arranca. No. Hay que conocerlo, son seres humanos. Por eso estuve investigando 60 años, ¿no? Por un lado, a la clase alta chilena en todas sus dimensiones, la economía de ellos, por otro lado, la historia nuestra, por otro lado, y son un montón de tipos distintos de personas, las distintas situaciones que se han creado,
los ciclos históricos, las etapas históricas, el movimiento de larga duración, no solo el día a día. No son como hacen los periodistas, ellos trabajan con el día a día. Claro. Entonces, por eso yo estoy trabajando distintas líneas. Por eso, por ejemplo, por decir algo, el libro de los labradores, que fue el primero que publiqué, inicié su investigación más o menos por los años 1961, 62, y lo publiqué en 1985, más de 20 años después. Una vez que investigué muchas cosas, yo escribía mucho, pero escribía a mano, manuscritos en mis cuadernos, tengo cerro de cuadernos, escribía para mí mismo, para ir aclarándome yo las cosas, no, tengo cerro de cuadernos manuscritos. Y por eso el primer libro yo tenía como 50 años cuando lo publiqué, pero empecé a investigar mucho antes, como a los 24, 25 años. Exacto. Por otro lado, claro, otro libro, por ejemplo, de la clase política. Ese me demoré también como 20 años en investigarlo. Lo inicié por un lado con un proyecto Fondesit. Seguí por otro lado con un proyecto financiado por la Fundación Ford. Después simplemente lo seguí yo solo. Y lo publiqué en 2015, un libro de 1000 páginas. Porque tenía que demostrar que la clase política es lo que es, con datos. Tenía que convencer primero a los otros académicos y a los políticos con datos. Por eso el libro es gordo, tiene una cantidad de información gigantesca y, claro, está escrito para ellos, los otros académicos, los políticos. No está en lenguaje popular. Es investigación pura. Lo mismo el libro que hicimos sobre la economía chilena, el capitalismo chileno. Hicimos como 3 libros sobre el capitalismo chileno. También me demoré años. Incluso tengo libros que están en borrador, no lo he podido terminar, porque no he podido terminar. Por ejemplo, la historia del bajo pueblo chileno, es decir, la historia de lo que el presidente Piñera llamó en octubre del 2019 el vandalaje. Estamos en guerra, dijo él, con un enemigo poderoso. Y cuando le preguntaron quién era, el vandalaje. ¿Quién es el vandalaje? Los jóvenes mestizos que han vivido marginados desde el siglo XVII en adelante. Y que han constituido alrededor del 60%, como casi los 2/3 de la población chilena, donde la mayoría de ellos son guachos y guachas, que tienen una rabia interior enorme y que tienen una deuda histórica de parte del Estado más larga que la de los profesores, que ya es mucho decir. Que ya es mucho decir. Bueno, ese pueblo marginal, semi-vagabundo, medio desempleado, guacho con rabia, que lo usaron en las guerras del siglo XIX como, digamos, carne de cañón para ganar la guerra del Pacífico, los rotos. Bueno, esa historia la estoy examinando desde que yo conversaba con los callamperos en la puerta de mi casa siendo niño. Todavía no he terminado. Tengo un texto que lo redacté en Inglaterra, está la mitad en inglés, mitad en castellano, sobre la historia de ese pueblo, que tengo que terminarlo ahora apuradito porque ya tengo 87. Entonces. Y eso es muy importante porque es la historia de lo que el presidente llamó vandalaje. Que entre paréntesis, el gobernador de Chile del siglo XVII, en 1600, lo llamó también vandalaje. Y es el título despectivo por parte de la autoridad. No es que sean ciudadanos, son vandalajes, son antisociales, son violentistas. Todos esos términos que usa la clase política alta o la oligarquía chilena para referirse a muchos de nosotros. Esa historia, que comencé a examinar teniendo yo, 15 años. 15 años. Cuando el profesor de lenguaje, le llaman hoy día castellano en la época, digo, ya, escriban una composición libre sobre el tema que ustedes quieran.
Y yo escribí sobre los callamperos que rodeaban mi casa. Y le puse un nombre, el título. Miserias humanas. Y escribí como 4 páginas. Llego a la clase y entre otras cosas, el profesor, ya Salazar, lee tu composición. Y yo leí mi composición, comencé a leerla. Iba por la mitad. Anda tu asiento. La copiaste. Un 1. Y puso un 1. Y me puso un 1. ¿Sí? Ahí ya, con mayor razón, porque, digamos, me frustraron totalmente mi intento de autoexpresarme en esas materias. ¿Qué hice? Fui a contarle al cura de la parroquia, que yo era el niño del coro, entonces conocía al cura de la parroquia. Yo era solista del coro. Y le conté al cura, mira, expliqué, ¿eh? por qué escribí eso, lo leí, y me pusieron un 1 y me retaron, me acusaron de ser, de más encima, copiador. Tú lo copiaste un diario, un periódico chico, me dijo. Y le comienzo a explicar eso, y el cura, que era polaco, de apellido Chakansky, ya no existe. Comunista, me dijo. Y me mandó a cambiar. Bueno, por eso, con mayor razón, me interesé en estudiar al pueblo, al vandalaje. Y lo sigo estudiando y todavía no he podido terminar el libro. Bueno, te quiero decir con eso que no es llegar y voy a publicar un libro, me concentro 3 días, escribo y lo publico. No. Porque es una cuestión de vida. Es problema de mi vida, de mi compromiso, digamos, vital con otros seres humanos. Y para hacerlo seriamente uno tiene que hacerlo bien, lentamente. Y, pues, repito, hasta el día de hoy no he podido terminar de hacerlo. Lo tengo semi-escrito, está medio en inglés. Hasta la editorial está lista esperándome que yo lo termine, pero no sé cuándo lo voy a hacer. Bueno, el punto es que la investigación del pueblo para el pueblo es tan larga como la vida del pueblo. Nunca debemos dejar de investigarnos, porque lo que hoy día somos aquí, esto es nuevo. Que los pueblos de las comunidades o de las comunas de Santiago se reúnan para una feria del libro, para batucadas, para murgas callejeras, para bailar como en un carnaval, para cantarse a sí mismos, sobre todo los jóvenes y los viejos, ¿verdad? Para bailar si uno quiere, ¿eh? Hasta para tirar piedras. Esto es nuevo. Que la comunidad local lo haga. Estuve en Huechuraba y pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Tenía que ir a Independencia, estaban haciendo lo mismo. Tenía que ir a Peñaflor, tengo que ir todavía a Peñaflor para lo mismo. Estuve en San Bernardo, se hizo lo mismo. Me están convidando ahora, recibí ayer la invitación para Curanilahue y Talcahuano, para hacer lo mismo. Esta historia es nueva. Tenemos que autoinvestigarla, contárnosla a nosotros mismos, investigarla para nosotros mismos. Los colegios tienen que trabajar contando esta nueva historia. Los profesores de historia, los de lenguaje, los de educación física, los psicólogos presentes, tienen que preocuparse de que el pueblo investigue su propia historia y se la cuenta a sí mismo. Esto lo hicimos en San Bernardo. Por distintas razones lo hicimos ayer, lo pudimos hacer, porque abrimos primero un curso para toda la comunidad sanbernardina de formación ciudadana. A partir de la historia ciudadana. Se llenó. 4 meses, 5 meses, ¿no? La gente llegaba a las 9 de la mañana, se iba a las 3 de la tarde. Escuchándose a sí misma también. Y junto con eso propusimos que en los colegios de la comuna de San Bernardo, las escuelas básicas y las secundarias, se pusieran a investigar la historia del colegio, de la comunidad que rodeaba el colegio, de los apoderados, de lo que había pasado. Por ejemplo, estaba allí en San Bernardo la maestranza de ferrocarril y que ya la desmantelaron y ahora va a ser un mall probablemente, para variar. Va a ser un mall. ¿Sí? Y se contaron su propia historia. Y ya terminaron la historia en su versión audiovisual. Ya tengo ¿cómo se llama? El video completo. Donde aparecen todas las mujeres, hombres, niños, trabajadores, contando su historia local.
y están terminando el libro. Los profesores ahora están redactando todo lo que recogieron los alumnos y ellos mismos en esta investigación local. Están haciendo acá. Y este modelito, por las casualidades de la vida, me tocó darlo a conocer por el norte de Chile, en Iquique, por ejemplo, y en Calama. Y la Intendencia de Antofagasta decidió movilizar a todos sus colegios de la provincia, pero particularmente a 2 por comuna, como obligación, para que también hagan lo mismo. Contarse su propia historia, investigar su propia historia, contársela en audiovisual y por escrito. Y que los colegios lo conviertan después en programas de estudio, textos locales. Le guste o no le gusta el ministerio. Es una revolución pedagógica. Yo esto lo he visto en varios colegios que lo han hecho por su cuenta, ¿no? Hay un colegio, el primero que conocí en el puerto que está en el sur, empieza con L, ya me voy a acordar el nombre, que está cerca de Concepción. No. Es un puerto, Lirquén. La escuela pública de Lirquén, que está arriba de un cerrito y frente al mar, estaba obteniendo muy malos resultados en la CIMS y qué sé yo, etcétera. Entonces el Ministerio de Educación le puso la luz roja, ¿te acuerdas? La luz roja tiene que ustedes desmantelarse, tiene que desaparecer. Y toda la comunidad del Colegio Lirquén se rebeló. No pensamos desmantelarnos, hicieron una especie de asamblea constituyente local y se refundaron sobre la base que la comunidad se autoeduca. Y quien manda en el colegio es la comunidad reunida en asamblea. Y yo lo vi, pues me invitaron. La directora, una más, sentada por aquí y por allá, deliberando junto con los pobladores, los alumnos, toda la comunidad. Se dieron su propio programa de estudio, su propio sistema de evaluación, su propio sistema de administración. Los alumnos se les dio permiso para salir y entrar al colegio si querían. No faltaba ninguno. Cuando yo fui ya no faltaba ninguno. Y el colegio se levantó, agarró una fuerza interior, ¿verdad? Un sentido de comunidad autoeducativa, y se dio el lujo de organizar ahí en el colegio conferencias, congresos internacionales de educación. Y el ministerio tuvo que reconocer la autonomía pedagógica de ese colegio. Y eso se repitió hacia el interior en Lonquimay, que es una zona mapuche. Estuve hace unos 2 meses atrás en el pueblo de Ovalle, en el norte, y están en la misma. Y han ido más lejos porque un colegio local, y se le acabó el sistema, porque no llueve mucho por esos lados, el sistema de agua potable para el servicio de los alumnos. ¿Qué decidió la comunidad escolar? Ellos resolver el tema del agua sobre la base de crear todo un sistema mecánico, ingenieril, de purificación del agua servida. Y lo construyeron. Y pidieron ayuda a ingenieros, qué sé yo, y construyeron el sistema, purificaron el agua, y el colegio se abastece de agua potable de sobra, con vida ahora a las poblaciones vecinas, y otros colegios están imitando. O sea, la comunidad no solo se autoeduca, resuelve por sí misma los problemas. Y tiene que educarse para eso. Y ahí yo vi, me lo mostraron, cabros chicos colaborando, niñas, niños, todos colaborando, diseñando, me mostraron los laboratorios, cómo construir el sistema de purificación del agua a partir del agua servida. Toda la comunidad está pensando trabajar. Bueno, eso es educación, eso es reforma educativa desde las bases. Eso es crear comunidad, eso es crear autonomía soberana del pueblo. Por eso es que todo lo que ustedes están haciendo va en esa dirección. Claro, es una etapa, algunos van más adelante, otros más atrás, ¿te fijas? Pero en ese tiempo histórico estamos. Por eso es que se abre un gran horizonte, porque
profesora me escribió una carta a propósito de esto, yo lo metí en un libro, en el último libro que sacamos, que ella dice que el ministerio solo está preocupado del rendimiento de los alumnos, de la evaluación de los profesores para obtener puntajes comparables con los puntajes de los países como Finlandia o Suecia. Y los profesores pasan largas jornadas, incluso en su casa, para levantar el informe de evaluación, que después nadie lee. Nadie lee. Y todo es puntaje. Los profesores para lograr conseguir un contrato más alto, los alumnos para llegar mejor, más rápido a la universidad, todo es puntaje, comparación, competitividad, y no hay solidaridad. Por eso, los ejemplos que yo les pongo acá, que son los que yo he conocido directamente, son extremadamente ilustrativos, como que todo parece ir en esa dirección. Porque si esperamos que de arriba, desde el Estado, desde nuestros representantes, elegidos con voto individual secreto y sin mandato, porque elegimos gente sin mandato, como si yo te nombrara, administrame todo mi patrimonio, no tengo mucho, pero bueno, y tú lo administras como quieren, aunque me dejes en la miseria, tú eres libre de hacerlo. Eso es lo que hacemos cuando elegimos nuestros representantes, sin mandato. Por tanto, claro, aparece la clase política. Bueno, todo esto lleva a la pregunta de fondo. Tenemos que autoeducarnos. En dignidad ciudadana, en la dignidad de la ciudadanía soberana de la comunidad en su conjunto, donde todos son ciudadanos, los niños también. Bueno, tenemos mucho que hacer y por eso es que se ve muy lindo el futuro, porque probablemente vamos a tener que de nuevo juntarnos fraternalmente para hacer lo que necesitamos hacer. Ya. Precisamente, profesor, ya que nos augura el futuro, yo creo que todos tenemos una gran pregunta aquí que hacerle sobre precisamente el proceso constituyente fallido y qué nos depara el destino para el día domingo. Yo sé que hay varias preguntas, ya el tiempo lamentablemente se nos ha hecho súper corto, pero yo más que nadie, en realidad todos queremos saber qué piensa usted del futuro luego de la votación del día domingo. Bueno, habría que partir diciendo que soy historiador y no periodista y menos político. No milito en ningún partido, pero soy esencialmente historiador. Por tanto, la respuesta que daría sería desde la historia. Y mirando desde la historia, habría que decir que este experimento actual del proceso constituyente es el 11º de nuestra historia. 11 veces este país ha tratado, o algunos han tratado, de darle al país una constitución legítima, capaz de generar desarrollo, capaz de unirnos, capaz de crear mayor índice de felicidad y menos suicidio de infantes y de niños como está ocurriendo ahora. 11 veces. En 10 oportunidades, o 9,5 podríamos decir, para ser preciso, cuando se organizó un proceso constituyente de las 11, 9,5, nos dejaron fuera. No participamos como ciudadanos en la deliberación para dictar una constitución. Solo en la de 1828, fíjense ustedes, 1828, la ciudadanía participó desde las comunas, desde los cabildos locales. Cada cabildo, cada comuna deliberó y dio su parecer. Quiero que el Estado chileno sea así y así. Dijeron popular representativo, no liberal, popular representativo. Y esos votos llegaron a la Asamblea Constituyente Nacional que se realizó en Valparaíso para arrancar de Santiago, ojo, arrancar de Santiago,
por algo se arrancaron. Y en Valparaíso acordaron la Constitución del 28, que respondía a las opiniones dadas por cada uno de las comunidades, de los cabildos locales. Y esa Constitución, el Estado lo concibió teniendo como una piedra angular, como quien dice, la base del Estado. Adivinen cuál fue. El cabildo. El cabildo local, como quien dice, esta reunión. Y el cabildo local enviaba representantes del cabildo con mandato a la asamblea regional, que era el Senado en esa época. Por tanto, era un sistema que le daba la iniciativa y la autonomía política a las comunas, a la asamblea de este tipo. Bueno, esa constitución no duró un año porque se organizó un ejército mercenario pagado por los grandes mercaderes de Santiago con portales a la cabeza, y ese ejército derrotó al ejército constitucional, que era el ejército patriota que había ganado la independencia. Lo derrotaron y lo dieron de baja. Esa historia no la cuentan. Siguen diciendo, el glorioso ejército que ganó la independencia para Chile en Chacabuco y Maipú, pero no cuentan que ese ejército fue desmantelado por el ejército mercenario que levantó Portales con sus amigos mercaderes, que lograron ganar la guerra del Ircay. Y lo dieron de baja, enviando a más de 350 oficiales a la cesantía porque no le dieron pensión. Esa historia no se cuenta. Y ese ejército mercenario entonces convoca a una asamblea, a una convención, le llamaron, igual que el año pasado, una convención constitucional compuesta por los vencedores del Ircay, con exclusión de todos los perdedores, y ellos dictaron la Constitución del 33. Entonces, la única constitución donde participamos, salvo el 22, porque el 22 logramos una participación calculada para más o menos el 36% de independientes, o sea, de ciudadanos, pero que dentro de la convención se transformó en un 52%. Por eso el miedo que les dio a los que querían controlar esa convención. De ahí el rechazo, de ahí la contrapropaganda, de ahí ninguna ayuda para esta asamblea constituyente. La asamblea inicial, ustedes recuerdan dónde la hicieron, en una carpa, sin recursos. Durante todo el proceso terminaron haciéndolo en el Congreso Nacional Antiguo, pero no tuvieron en esos, ¿cuánto duró? Como un año y tanto, ¿no? Un año y tanto, no tuvieron ni siquiera un café dentro del Congreso. Los convencionales tenían que ir a almorzar o a comer a duras penas en los restaurantes del centro, que son puros restaurantes peruanos. Y no de los mejores, con todo respeto, pero no de los mejores. Ahí me llevaron a almorzar y me di cuenta de la diferencia con otros, ¿no? Bueno, por eso que la del 22 parcialmente participamos. Y dentro de la convención comenzó a dominar los representantes del pueblo. Pero fue por eso entonces que echaron abajo el proyecto con todos los medios de comunicación puestos en esa ofensiva. Pero en todos los demás casos, dije, de 11, 9,5 nos dejaron fuera. Nos excluyeron de participar en la deliberación, que es lo importante. En la deliberación. ¿Qué significó eso? Que al pueblo lo mandaron ya en 1833 a la calle. Y en la calle no tenemos instancias de participación, de reunión, de deliberación para hacer valer nuestra voluntad soberana. Originalmente, la instancia de participación que tenía el pueblo y de deliberación soberana era el cabildo. Por siglos el cabildo fue el órgano de la soberanía popular. El Palacio Real era el órgano de dictadura de la soberanía divina de los reyes. Fijarse bien, divina, le sacaron la soberanía de Dios
para convertir esa soberanía en tiranía. Claro, como Dios es un ser absoluto, ellos absolutizaron el poder terrenal colgándose de Dios cristiano. Esa fue una monarquía absoluta. Entonces la soberanía popular no, pero la soberanía popular estaba en los pueblos libres, y ese pueblo se reunió en una asamblea y se autogobernaba a través del cabildo. Por eso don Diego Portales se apresuró después del DIRCAI a eliminar los cabildos. Nunca más hemos tenido cabildos como parte del Estado. Los municipios no son cabildos, no participamos allí. El municipio es el escalón inferior administrativo del Estado Central, de Santiago. Eso es lo que ha sido siempre. Por eso la clase política se apoderó también del municipio. Y todos sabemos cómo operan los municipios. Vamos a detallarlo, porque escribí un libro largo también al respecto. Ya. Entonces el punto es que esta vez de nuevo nos dejaron en la calle. Vamos a elegir consejeros, pero consejeros que nosotros no elegimos, sino que ellos lo eligen. Son todos militantes de partido político. Por tanto, vamos a votar por la clase política ya establecida. No va a entrar ningún independiente dentro, no le gustaron los independientes de la otra convención. Porque en lugar de dictar la constitución que ellos querían, como se transformó en mayoría, sacaron un texto constitucional que ellos llamaron refundacionista. No quieren que se refunde el Estado, sino que se perfeccione lo que ya ha existido, o sea, el Estado del 80. Y para evitar eso nos dejaron fuera, solo eligiendo diputados, delegados, consejeros, entre los militantes del partido político. Y se produjo un fenómeno nunca antes, no, si se había producido antes, que se ha producido solo 3 veces en nuestra historia. Que todos los partidos políticos, desde la derecha, la ultraderecha hasta la ultraizquierda, se unen frente al pueblo que amenaza con controlar el proceso constituyente. Lo hicieron en 1862, después de la Revolución Constituyente de 1859. Esa revolución, ¿verdad? Los pueblos se levantaron en armas para derribar el gobierno Manuel Montt y cambiar la constitución del 33. En armas. Es primera vez en toda la historia de Chile que los pueblos levantaron un ejército popular. Y de verdad, toda la comunidad, la comuna de La Serena y de Coquimbo se levantaron, agarraron las armas de los regimientos de los milicianos, se armaron, se formó un ejército que lo comandó un civil, un joven que no me acuerdo el nombre ahora, y ganaron una batalla y marcharon contra Santiago. Imagínense un ejército popular avanzando contra Santiago para derribarlo y cambiar la constitución. Lamentablemente, ellos esperaban que pelambre, pero no es pelambre, es historia. Es historia. Los grupos liberales, el Partido Liberal de Santiago, de clase media y clase alta, había jurado también rebelarse contra Manuel Montt, los llamados girondinos, que se pusieron ese nombre, ¿no? Y armar, por tanto, a los milicianos locales un ejército que apoyara el ejército que venía del norte. Y no lo hicieron. Se quedaron en sus casas. Y el ejército del norte se encontró solo frente a Santiago y el ejército regular lo derrotó. Una vez más. Fusilando, por cierto, a toda la oficialidad que era civil que dirigía este ejército. Ante ese peligro, entonces, ¿qué hizo la oligarquía de Santiago y toda la clase política? Se unió frente a ese peligro. Y por eso fundaron, ustedes lo conocen, el Club de la Unión. La unión de todos los políticos frente al pueblo. Y ese club todavía existe. Sacó una sucursal ahora que está en el Barrio Alto. Ya no es tan importante como lo fue en el siglo XX. En el siglo XX.
Porque los políticos de todos los colores, cuando el pueblo se levanta en armas para cambiar la Constitución, se unen. Porque son un gremio. Constituyen un gremio. ¿Cuál es el negocio de este gremio? El control monopólico del Estado. El control del sistema electoral. El sistema de partidos que juega a la elección, donde uno es nada más que, repito, un individuo que sin deliberar hace una rayita secreta y es su voto. Hay que comenzar a pensar si eso es soberanía o no. ¿Qué es soberanía o no? Es un temita a pensar cada uno, ¿eh?, por su propia cuenta. Por eso no nos extrañemos que ante el estallido del 18 de octubre del 2019, ante las conclusiones refundacionistas de la Convención Constitucional del 22, ante ese peligro, la clase política se une. Enero del 2023 se unió. Acuerdo por Chile le pusieron. Y ahí dentro de ese acuerdo están todos los partidos políticos, pero todos. Desde el republicano hasta el Partido Socialista y Comunista. Partido por la Democracia, etc. Eso revela que son un gremio. Y se da este hecho insólito en nuestra historia. Nunca había sido tan evidente, tan público, tan racionalizado, tan publicitado este acuerdo por Chile de toda la clase política ante el peligro de la refundación del Estado. Nunca había ocurrido así. Y esto se da, y ahí termino porque esto daría para un curso entero, ¿no? Y esto se da al mismo tiempo que la opinión ciudadana frente a la clase política ha marcado rechazo sistemático, continuo, permanente, que partió con un 56% de rechazo en 1991, primer año de gobierno de Patricio Aylwin y de la Concertación, primer año de la nueva democracia. 57% de rechazo ya en ese año. Desde el 2015, posterior al movimiento de los estudiantes secundarios y universitarios, pingüino de todo nivel, ¿no? El gobierno actual es de pingüino, ¿no? Para que vean ustedes. Desde el 2014 al 2015, el rechazo ciudadano a los políticos superó el 90%. 90% de rechazo. En diciembre del año pasado, el CEP, Centro de Estudios Públicos, que es de centro derecha, que trabaja para el Mercurio y con el Mercurio, que funciona con los empresarios, pero que es profesional, hay que reconocerlo, es profesional. Hizo una encuesta nacional, dijo muchas cosas, un lote de cosas, pero el informe de Mercurio en un cuadrito estadístico, en el último renglón con líneas chiquititas, opinión, o el sentir ciudadano frente a los políticos. ¿Qué marcó esa encuesta? 96% de rechazo. Diciembre del año pasado. 4 meses después del 4 de septiembre. Y la semana pasada, fin de semana pasado, la Universidad Católica publicó los resultados de su encuesta nacional que llama Bicentenario. Lo mismo, no voy a entrar en detalle. La última rayita, siempre la última rayita que apenas se ve, ¿no? Nunca la destacan los... Claro, hay que verla con lupa. ¿Cuál es el rechazo ciudadano hoy a la clase política? 98,5%, casi 100% de rechazo. ¿Qué otro sector social, qué otro estrato social, como queramos llamarlo, en Chile tiene ese nivel de desprestigio? No los carabineros famosos, tienen un prestigio superior al 35% y aún al 40%. Prestigio. Lo único que se les pueden comparar, y esto lo digo hasta con respeto porque son datos objetivos, de encuestadoras más o menos serias, es comparable con los delincuentes, con los traficantes, con toda esta gente que hoy día nos tiene, ¿verdad?,
con inseguridad de andar en las calles. Y hasta ellos hablan, ¿no?, que la inseguridad, que es la cuestión más fundamental, y le echan la culpa a este presidente actual, que es un ex pingüino, con lo demás. Yo no puedo decir, bueno, ¿quién es más peligroso para la seguridad nuestra, ¿no?, la sociedad civil? ¿Ah? ¿O los delincuentes? ¿O ustedes? Que tienen 100% casi de rechazo. Y no por casualidad, son seguidos. Y por tanto, de nuevo estamos en la calle. Y nos llaman a votar una rayita secreta para elegir un candidato sin mandato, que además lo designaron ellos, que te haya comprometido por el pacto a hacer lo que ya decidieron hacer, ¿no? ¿Por qué hacemos el domingo? Cada cual tiene que decidir. Es obligatorio si no te cobran. Exacto. Y si no pagas, vas preso. Está clarito. Por favor. Entonces, si uno paga, fíjate, ¿dónde va esa plata? Se la sacan de uno. Ustedes saben que por cada voto que obtenga cada candidato obtiene 1.500 pesos. Si votan 12 o 15 millones de chilenos, obligatoriamente, fíjense la cantidad de plata que le pasamos a estos señores, que tienen casi 100% de prestigio. Y además, por ley, el Estado les pasa a los partidos políticos que tienen tal o cual representación otra cantidad de millones. O sea, nuestros representantes, nuestros suches, como podríamos decir, que lo elegimos para administrar bien nuestros intereses, resulta que tienen casi un 100% de prestigio. Pese a eso, ganan una cantidad enorme de plata por la votación, nos obligan a votar y nos dejan en la calle. Bueno, ¿cómo hay que votar el domingo? Cada cual tiene que decidir. Cada cual lo decide. Yo estoy hablando desde la historia nomás. Desde la historia. Yo no doy instructivo porque eso sería inadecuado para un historiador y un ciudadano común y corriente. Así que cada cual sabe. Lo único que queda claro, a mi modo de ver, y como consecuencia, como resultado científico, porque Mercurio me mandó pedir que redactara una columnita, que se va a publicar mañana, parece, supongo. Seguro. No, que le iba a consultar a 10 intelectuales. No sé quiénes son los otros, pero ya le respondí que sí, y les mandé la columnita, que es como así cortita, preguntando qué es lo que se juega Chile mañana, el 7. Y yo no lo voy a dar todo el texto, pero lo que yo respondí que el pueblo se juega su dignidad soberana. Y la clase política se juega, lo puse así, el inicio de su extinción histórica. Bueno, ahí termino porque yo creo que estamos. Me gustaría que nuestra capitana, para cerrar, dijera unas palabras y le entregara a nuestro profesor querido este presente. Agradezco a toda la audiencia la atención. Hemos sido privilegiados de escuchar la opinión y nos dejó pensando muchísimas cosas, muchísimas, que eso siempre es muy positivo, la reflexión. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Fui alumna profesor en el año 99 al 2002 hice mi tesis con usted también. Licenciada en Historia de las Chiles. En ese contexto lo conocí siendo muy jovencita, con muchos sueños. Y me emociona mucho escucharlo nuevamente. Y dentro de lo que me emociona mucho, Sandra, ven para acá. Es que muchas de las personas que están acá somos las que construimos esta feria del libro y esta es una construcción comunitaria. Cada decisión que tomamos fueron democráticas y yo, siendo directora del colegio, no tiene nada que ver con los marinos, por si acaso, es parte de nuestras metáforas de barco que tenemos, que el ser capitana, pero todas las decisiones las tomamos como comunidad, con todos los representantes de los estamentos, muchas de las personas que están acá. Les agradezco enormemente, me siento súper orgullosa de lo que estamos construyendo, cómo estamos educando y que sigamos avanzando también en este camino.